Muchas gracias por estar aquí. La presentación va a ser muy corta porque lo que pretendo es que me hagáis muchas preguntas. La razón de por qué las hacemos por escrito es que hemos visto que es la mejor forma de que la gente se decida a hacer preguntas. Entonces las preguntas se hacen por escrito, nadie sabe quién ha hecho la pregunta y yo las contesto todas. Soy capaz de contestar 100 preguntas en una hora, con lo cual aprovechadlo. Bien, empecemos con esto que veis aquí, que es un niño precioso, que es el siglo XXI. O sea, el siglo XXI está todavía completamente desnudo. Es decir, el 90%, 92% de las empresas son del siglo XX. Hay menos de un 8% de empresas del siglo XXI. Andreessen, yo no sé si habéis oído hablar de él, pero seguro que habéis oído hablar de lo que le hizo famoso, que es Netscape. Fue el fundador de Netscape. Pues Andreessen dice que el software se está comiendo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que realmente el mundo está cambiando de una forma que todavía no sabemos por dónde va a ir, pero lo que sí sabemos es que no se va a quedar como está. Es decir, una de las claves que vamos a ver es el cambio constante. Es decir, lo que hemos visto en los últimos 5 años no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en los próximos 5 años. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Está empezando a haber un mundo de startups, que son empresas que hay emprendedores que realmente reinventan la forma de hacer cosas. En algunos casos mejorando lo que ya existe, pero en muchos casos inventando algo completamente nuevo que antes era imposible y que ahora gracias a la tecnología es posible. Lo que estamos viendo es que cada vez más hay emprendedores que generan startups, que generan modelos de negocio del siglo XXI que eran imposibles en el siglo XX. Y eso quiere decir que vais a tener una lucha constante entre los grandes del siglo XX, que tienen todavía la sartén por el mango porque tienen gran financiación, crecen mucho o todavía tienen grandes resultados, y las pequeñas startups que realmente les están comiendo la merienda y todavía no se han dado cuenta. Pero luego veremos un poco cuáles son las empresas que realmente son del siglo XXI y luego os hablaré un minuto de LifeRay, donde estamos. Muchas gracias, Carolina, porque LifeRay es una empresa del siglo XXI y tiene unas características que son muy interesantes porque las tienen todas las empresas del siglo XXI y muy pocas del siglo XX, cada vez menos. Al final, el siglo XXI es una lucha por el talento. Es decir, cada vez más lo que realmente es importante es el talento. La lucha está en quién se lleva el talento más importante. Si veis las grandes empresas nuevas del siglo XXI, no las antiguas, Microsoft, que es una empresa que ha hecho la traslación, pero se está convirtiendo poco a poco en una empresa del siglo XXI, empresas como Amazon, empresas como Google, empresas como Facebook, todas esas son empresas que realmente tienen varias características, pero hay una que es para todas igual, y es que generan gran atracción de talento. Es decir, los mejores de cada clase quieren trabajar en esas empresas. O sea, una empresa como LifeRay es una empresa todavía pequeña comparada con esas grandes, pero sin embargo es una empresa interesante. La gente quiere trabajar en una empresa interesante. Ya no quiere trabajar porque se levanta y dice, es que tengo que trabajar porque necesito comer. La gente con talento se levanta por la mañana nerviosa por llegar a su puesto de trabajo, probablemente está ya mientras desayuna con el WhatsApp, con el correo electrónico y entrando en Facebook, y por lo tanto tiene un planteamiento de vida completamente distinto. Entonces tenemos que entender que las empresas del siglo XXI se generan alrededor del talento, que es una de las cosas que nos está haciendo falta en un entorno como España. A España le cuesta mucho entender que el talento es más importante que la cuenta de resultados, porque la cuenta de resultados a largo plazo la producirá el talento, pero no se nota a corto plazo, hay que invertir. Entonces eso es algo difícil. O
sea, cuando la gente dice, ¿por qué Google compra una empresa con 20 ingenieros por 70 millones de dólares que no ha facturado nunca nada? Porque lo que quiere es a los ingenieros, que sabe que son excepcionales, y no les importa hacerles ricos para que trabajen dentro de Google y lleven ese espíritu emprendedor a Google. Eso es algo que tiene que pasar y que va a pasar en los próximos años y que va a revolucionar todos los segmentos. Cuando alguien me dice, en el mundo de hoy, realmente no va a haber nunca nada nuevo, el 80%, el 90%, como os decía antes, son empresas caducas. Hay que reinventarlo todo. O sea, está todo por hacer. Es decir, hay oportunidades de negocio en absolutamente todos los ámbitos en los que veáis. Entonces, la pregunta a las empresas es, ¿realmente entiendes que tienes que generar un nuevo modelo de negocio? Que los modelos de negocio que tienes, a lo mejor llevas 20 años en ellos y que ya no sirven. ¿Cuál es la empresa de hoteles más grande del mundo? Booking. No, pero Booking no es de hoteles, es de reservas de hoteles. La que es de hoteles es Airbnb. Entonces, la mayor empresa del mundo, la que está más cotizada en bolsa, no tiene ni un solo hotel. Uber no tiene ni un solo coche. Es decir, estamos hablando de una economía diferente, una economía colaborativa, en la que ¿qué es lo que le está frenando? Le están frenando las leyes, porque las leyes son del siglo XX y todavía no están adaptadas al siglo XXI, la gente y sobre todo la falta de talento, porque cada vez se necesita más talento. Es decir, hay mucho desempleado en entornos del siglo XX y hay una falta gigantesca de talento en entornos del siglo XXI. Cada vez es más difícil encontrar gente. Nosotros teníamos empresas participadas en un mismo edificio y se quitaban a la gente en el ascensor. Esa es la dificultad. Estamos hablando de un entorno donde el talento cada vez cuesta más dinero conseguirlo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en entornos como el financiero? Pues que hay miles de startups que lo que han hecho es diseccionar el negocio bancario y decir, yo voy a ser el mejor en medios de pago, yo voy a ser el mejor en préstamos, yo voy a ser el mejor en hipotecas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que los bancos se ven ahora confrontados con especialistas del siglo XXI, cada uno dentro de un segmento de mercado, que todavía son muy pequeños, todavía no les están haciendo gran daño, pero cada vez más están quitándoles clientes. Es decir, dentro de muy poco tiempo habrá, por un lado, consolidaciones bancarias y, por otro lado, desaparición de muchos bancos medianos porque no pueden competir con empresas nuevas, con mucho talento, con capacidad de hacer las cosas que el banco no puede hacer. Esto es solo una muestra dentro del sector financiero. Y fijaros que estamos hablando de que en cada uno de esos ámbitos hay cientos de empresas en cada país. Es decir, a nivel mundial hay miles. Si tú te pones ahora a hablar de medios de pago y en cada país del mundo hay entre 10 y 50 empresas especializadas en medios de pago. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que lo que antes era PayPal, va a haber muchos PayPals y algunos se van a consolidar tan grandes como PayPal y van a ser más completos que PayPal porque son más modernos, con ideas más avanzadas que las que tiene PayPal. Está pasando lo mismo en el ecosistema del transporte. Habéis visto todos que ahora ya cualquier producto te lo entregan en casa en 1 hora o en 2 horas, dependiendo de donde estés, porque se está reinventando el mundo del transporte. Pero está pasando en todos los ámbitos, es decir, al final lo que terminamos viendo es lo que se ve en televisión, pero no entendemos que lo que subyace es que está cambiando absolutamente todo en el mundo. Otra de las cosas importantes es el concepto de lo que es el blockchain y lo que está haciendo por las monedas virtuales. De momento, las monedas virtuales parece que es una especie de prueba pequeñita, pero es una prueba pequeñita que cada vez se hace más grande, que cada vez tiene más jugadores y que realmente está empezando a generar dinero
que no está controlado por ningún banco público, ni ningún banco nacional. Eso va a generar también una pequeña hecatombe en la forma de manejar divisas, en la forma de manejar un montón de las cosas que realmente estamos acostumbrados a hacer cuando hablamos de transferencias de dinero, de inversiones, etcétera. Y luego, por último, ya para terminar y pasar a vuestras preguntas, me gustaría que pensarais en algo que se llama la singularidad. La singularidad es la conjunción de una serie de tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, y todo eso, la biomedicina, lo que está haciendo es confluyendo. Y lo que está empezando a pasar es que se generan nuevos materiales. Se está hablando de autos sin conductor, se está hablando de materiales completamente nuevos que funcionan de una manera distinta. Estamos hablando de ordenadores cuánticos, estamos hablando de robots en un montón de ámbitos. Todo eso que está confluyendo en estos momentos hace que estemos hablando de una verdadera revolución en los próximos 20 años. Por eso a mí me divierte mucho cuando veo a los políticos hablando de sus problemas con la seguridad social. Por ejemplo, pues la seguridad social, ¿qué va a pasar cuando realmente la vida media del individuo sea 150 años, como va a ser dentro de 20? O sea, la edad media va a ser 150 años. La gente se va a tener que retirar con 130. O sea, tenemos que reinventarlo todo. Tenemos que cambiar las leyes, la forma de invertir, la forma de pensar en el futuro. ¿Hasta cuándo se va a ser madre? O sea, ya empieza a haber mujeres todavía con textos especiales que tienen niños con 60 años, pero es que las va a haber con 100. Está cambiando el mundo de una manera que todavía no la percibimos. O sea, miramos para atrás y nos parece que 5 años ha habido unos cambios bestiales. Bueno, en los próximos 10 no vais a reconocer muchos de los ámbitos en los que nos movemos. O sea, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo? Que es quizá, ya con esto termino, que es quizá lo más interesante. Pues que tenemos a un individuo, la mayoría, casi completamente digitalizados. Todos tenemos cada vez más un teléfono móvil inteligente, somos capaces de tener WhatsApps, de tener correo electrónico, de acceder a medios electrónicos, y estamos en empresas, a excepción de empresas del siglo XXI que ya están en eso, en empresas que realmente no se han enterado, están todavía con ordenadores del siglo pasado. Estamos teniendo que reinventarlo todo. Hay oportunidades de negocio en cada esquina, pero la clave y lo que nos hace falta es el talento. Bien, pues ahora ya pasamos, si os parece, a las preguntas, porque la última pregunta es que si tu modelo de negocio aguantará mucho tiempo más. Esa es un poco la última pregunta, ¿no? Bien, ahora un maratón de preguntas y respuestas, porque lo que me gustaría es que me hicierais muchas preguntas y que yo os las contestaré todas. Entonces, recoger las preguntas. ¿Tenéis preguntas en los post-its que os hemos dado? ¿Tenéis? También sobre la mano las tenéis, y eso, pues, sí, van ocurriendo, sí. Las vais, levantáis el post-it y lo vamos cogiendo y leemos las preguntas. Por ahora tengo varias cortitas y una un poco más larga, que son varias preguntas en una. Muy bien. Vale. ¿Voy empezando? Sí. ¿Sí? ¿Qué les cuesta más a las empresas cambiar cuando tienen que cambiar el modelo de negocio? Les cuesta cambiar el espíritu, la generación de talento. Mira, yo tengo una experiencia que aquí alguien la conoce muy bien, de una persona que yo conozco, que es un chico que se va a Estados Unidos y hace un MBA y consigue en el espacio de tiempo que tiene que hacer unas prácticas, ir a una empresa, y la empresa, que sabe que está haciendo un MBA y que por lo tanto le considera un profesional con gran capacidad intelectual, llega el primer día y le dice: mira, esta es tu responsabilidad, queremos hacer esto. Allá tú. Bueno, ¿y qué hago? Pues no, tú di lo que necesitas, te ayudamos y te organizas. Es decir, se le da capacidad para que utilice su talento y los recursos de la empresa
para que lo haga, y lo hace muy bien. Eso es lo que le cuesta a una empresa del siglo XX, darle responsabilidad a alguien que no tiene que ser supervisado porque sabe que es su obligación hacer una cosa. Es decir, la motivación, la forma de funcionar de la empresa tradicional, yo te marco unas pautas, estás muy cuadriculado, a la diferencia en el siglo XXI, donde te digo, yo lo que quiero es que consigas estas cosas, cómo lo consigues es un poco tu problema, ¿de acuerdo? Eso cambia radicalmente. Más. ¿Por dónde empieza el cambio? Empieza por arriba, porque alguien realmente arriba diga, esta empresa está yendo muy bien hoy, pero está empezando a notarse que esto va a ir muy mal y tengo que cambiarla. Y tienes que cambiar el espíritu, conseguir talento y conseguir que la gente realmente esté convencida de que tiene que cambiar. ¿Las claves de que tu modelo no aguanta? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que tu modelo, que 3 o 4 cosas te hacen ver que no aguanta? Yo creo que realmente lo notas sobre todo en el trato con el cliente. O sea, cuando el cliente empieza a estar muy molesto con el tipo de servicio, el tipo de producto que le das. O sea, al final el problema está en que cuando tienes un cliente que ya está acostumbrado al siglo XXI y se maneja y quiere las respuestas en tiempo real, cuando tú tienes una informática del siglo pasado, tienes gente que no toma decisiones, que a las 6 de la tarde se le cae la pluma y que no contestan a un problema, empiezas a darte cuenta de que tienes clientes muy poco satisfechos. Y yo creo que ese es el punto de partida para cambiar. Interesante. Para atraer el talento, la empresa tiene que ser interesante. ¿Qué hacer para que una empresa sea interesante? ¿Cómo te conviertes en empresa interesante? Bueno, yo creo que hay muchas formas, pero la forma más importante es realmente generar entornos donde la gente quiera trabajar. Al final tiene que ver con el entorno de trabajo, tiene que ver con los compañeros. La gente cada vez más quiere trabajar con gente inteligente. Entonces la gente inteligente quiere trabajar con gente inteligente. Entonces, ¿por qué quiere la gente trabajar con Google o en Liferay? Porque realmente tiene gente a su alrededor, joven, con inteligencia, con garra, con ganas de hacer cosas. Entonces al final lo que tienes que hacer es empezar a tener gente que realmente llame a gente. ¿En qué tecnologías o sectores invertirías o inviertes sin pensarlo mucho? Bueno, yo creo que lo pienso mucho siempre, porque ten en cuenta que entramos muy al inicio. Entonces, entramos cuando hay un pedazo de papel. Entonces hay que pensar mucho en el equipo y hay que pensar mucho en el espacio y en el timing. Luego también tenemos más que decir dónde invertimos, dónde no invertimos. No invertimos en aquellas empresas en las que vemos que para que realmente se conviertan en grandes empresas necesitan mucho más dinero del que se puede utilizar o conseguir en España, y que por lo tanto empezamos con un porcentaje muy pequeño y nos vamos diluyendo muy rápidamente. Entonces es un equilibrio entre un mercado suficientemente grande, un equipo que nos guste y que realmente veamos que a 3-4 años va a ser una empresa interesante, pero dentro del ámbito de Internet, en cualquier ámbito. Esta está relacionada. ¿Cómo evalúas como inversor qué talento posee una compañía? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es los perros huelen el miedo. Por los que llevamos mucho tiempo en esto, olemos cuando una persona nos está haciendo una presentación en la que no cree, que es en el 95% de los casos. Es decir, hoy en día, como todo el mundo está entrenado y le enseñan a presentar bien, pues todo el mundo hace una presentación que parece bien. Pero cuando ya tienes mucha experiencia, le mira y dice, este me está contando una milonga y no se cree nada de lo que me está diciendo. O sea, la clave está, punto, que el tío que presenta, el emprendedor o la emprendedora, esté convencido o convencida que realmente lo va a conseguir. Y que haya convencido a su equipo, que es la parte más difícil. Yo siempre digo que la parte más difícil es saber convencer a tu equipo de que vas a tener una empresa ganadora. Fijaros una cosa como Liferay, que empiezan con 4, 5, 6 localizaciones individuales y hay un señor en Estados Unidos que dice, oye, esto empieza a ser un negocio, os apetece, no sé qué. Todo, hay un liderazgo, hay algo disperso que consigue que realmente esto se convierta en un gran negocio. Y se convierte casi sin inversión foránea, simplemente con algo que hace que la cultura desde el inicio sea diferente.
Más preguntas. Preguntan aquí más detalles sobre la definición de talento. Cuando hablamos de talento, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que el talento tiene muchos formatos. Puede ser un talento intelectual, puede ser un talento que tiene que ver con la capacidad de tener empatía con el equipo. Hay mucha gente que no son especialmente brillantes pensando, pero son brillantes llevando equipos. O sea, una de las cosas que se puede ver con mucha frecuencia es que hay gente que es muy brillante y no sabe manejarse en equipo. El que es muy individualista tiene problemas y por lo tanto tiene que estar en un laboratorio, pero es muy difícil que genere una empresa. Entonces el talento es gente que realmente tiene un coeficiente intelectual suficientemente interesante, pero sobre todo es gente que tiene empatía y que es capaz de transmitir cosas a la gente. Porque al final, si no eres capaz de generar a tu alrededor esa inteligencia colectiva, no funciona. Esta es de otro tono. ¿Qué beneficios tiene crear una startup en España en vez de en USA o en UK? Bueno, yo creo que es que no hay ninguna diferencia, depende de otras cosas muy importantes. Os las cuento en un momento. En España hay poca ambición en general porque no hemos estado acostumbrados a que desde niños nos hayan dicho, como en Estados Unidos, tú puedes ser presidente de los Estados Unidos. Aquí te han dicho, a ver si estudias para ser notario. Que claro, no es lo mismo. O sea, la preparación inicial es diferente. Entonces, ¿qué es lo que realmente surge en España? Tenemos muy buenas escuelas de negocio, tenemos muy buenos gestores y por lo tanto sabemos hacer negocios y empresas bien gestionadas. Entonces, en España salen proyectos muy interesantes, pero es muy difícil pasar de valoraciones de 100 millones porque realmente no hay dinero para consolidar mercados como el resto de Europa. Es decir, si tú estás en un segmento de mercado y quieres consolidar un mercado europeo, pues a lo mejor necesitas 100 millones. En España no se pueden levantar 100 millones. Lo mucho que se levanta, pues son, ahora que hay muchos más inversores, se levanta pues entre 5 y 10 millones y a partir de ahí tienes que salir de España. Entonces, si lo que tienes es un proyecto muy ambicioso que se quiere comer el mundo, pues lógicamente es más sencillo hacerlo desde Estados Unidos que hacerlo desde España. Pero si lo que quieres es una empresa en la que vas a ganar un dinero y en poco tiempo a lo mejor hacerte rico, pues lo puedes hacer desde España igual que desde Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay mucha más competencia que aquí, aunque ahora aquí también se está disparando la competencia. Más preguntas. ¿Qué 3 cosas recomendarías a alguien que tenga una idea para ponerla en práctica, una idea de emprendimiento? ¿Quién sabe cuántas veces los propietarios, los emprendedores de Google hicieron una presentación hasta conseguir el primer dinero? ¿Alguno de vosotros lo sabe? 631. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener un emprendedor? Una capacidad de aguante increíble. Porque si Google tuvo que hacer 630 presentaciones antes de conseguir un cheque de $100.000, pues imaginaros lo difícil que es levantar dinero. Entonces, la capacidad son 3 cosas. La primera es resistencia física y mental toda. La capacidad de capturar, por eso digo que es lo más difícil, a tu propio equipo. Tú tienes que ser capaz, o sea, la gente tiene la tendencia a decir, yo es que como no puedo pagarle más de 30.000 euros, pues voy a coger un director de ventas de 30.000 euros. Pues eso quiere decir que no crees que tu empresa valga nunca nada. Porque si tu empresa crees que va a valer 200 millones, resulta que cada 2% son 4 millones. Y con esos 4 millones puedes capturar al mejor director comercial que haya en España. Pero eso lo tienes que saber vender. Entonces, ¿qué es el paso que realmente hace que una empresa cambie? Pues el que realmente haya quedado un equipo ganador. Y un equipo ganador no puede estar hecho de gente sin experiencia, sin ganas y cobrando 3 perras. Tiene que estar hecho de gente que aunque esté cobrando 3 perras, lo está haciendo porque quiere ganar millones. Entonces, eso es una venta muy difícil y hay que saber hacerla. Y hay muy pocos emprendedores que sean capaces de hacer eso. ¿Cuál debe ser el rol del fundador, fundadores, una vez la empresa alcanza un gran tamaño de éxito? Bueno, eso varía mucho, pero en la mayoría de los casos
los emprendedores que se lo han sudado mucho, a los 5 años empiezan a estar bastante quemados. Es decir, si ya la empresa vale dinero, empiezan a pensar ellos también, y los inversores, en salirse de la empresa. Es decir, que es muy habitual que los emprendedores tengan recorridos de entre 4 y 6 años y luego vendan sus acciones a una generación siguiente que son capital riesgo o gente que quiere sacar la empresa a bolsa, etcétera. Y cambia el equipo porque ya no es un equipo tan motivado, sino que es un equipo más estructurado, más profesional y menos de trabajar 18 horas diarias, porque ya no lo necesita la empresa. Es un cambio importante. O sea, que lo que hay que saber es, dependiendo de lo que uno quiera, es qué es lo que se quiere. Luego también hay gente que dice, no, yo es que quiero crear una empresa para toda la vida. Pues a lo mejor el caso de LifeRate, que nunca ha necesitado dinero de inversores. LifeRate no tiene que pedirle explicaciones a nadie, o nadie le puede pedir explicaciones. ¿Usted quiere expandirse a Latinoamérica? ¿Lo hace o no lo hace? Cuando tú resulta que tienes un consejo de administración en el que te han metido 20 o 30 millones y tienes un montón de cláusulas, pues si quieres ir a Latinoamérica tienes que pedirles permiso al consejo de administración. Entonces cambia mucho dependiendo de si has hecho todo con tu propio dinero, o sea, generando dinero y con cash flow propio, así realmente has tenido que apoyarte en inversores. Es relacionado, que si es posible crear una startup sin venture capital. Sí, aquí en España, sí. Aquí en España. Sí, hay muchas, hay muchas. Lo que pasa es que el problema del venture capital es, vamos a ver, yo siempre he dicho que el capital riesgo en España es capital sin riesgo. O sea, básicamente lo que hacen es que cuando ya has demostrado que sabes vender 40, 50, 60.000 euros al mes y están viendo que tienes 200 clientes, que aquello crece, etcétera, te ponen el dinero para pasar de 60.000 al mes a 600.000 o si es posible a 6 millones. Pero meter dinero en una cosa que todavía no está demostrada es muy difícil. En España hay muy pocos que lo hagamos, muy pocos. Entonces, ahora se está empezando con el tema del crowdfunding. El crowdfunding se empieza a hacer, pero el crowdfunding en España está en su infancia, está empezando. O sea que todavía hay muy poco. Se pueden levantar entre 200 y 300.000 euros, pero hay que hacerlo. Os podría dar una sesión solo de crowdfunding, que es bastante complejo, porque todavía es muy pequeño el mercado. En el resto de Europa empieza ya a ser muy interesante. O sea, yo he visto en Inglaterra han hecho operaciones de crowdfunding donde han levantado 1 millón de libras esterlinas en 2 horas. Claro, es un planteamiento completamente distinto. ¿Cuándo se sabe que he dejado de tener una startup y tengo una empresa? Cuando empieza a caerle mal a casi todo el mundo. O sea, al final, yo tengo un amigo mío que ha sido emprendedor y dice, a mí me gustaría saber cuándo he pasado de ser un emprendedor cool a ser un capitalista empresario. Bueno, pues desde el momento en que empiezas a consolidarte, nosotros cuando vendimos Bybit, lo vendimos después de 5 años, había pasado de 500.000 euros de ventas el primer año a 160.000 cuando lo vendimos a Amazon. Fuimos la cabeza de puente por la que Amazon vino a España. Algunos nos odian por eso. Y básicamente, ¿cuál es el problema? Que ya teníamos 500 empleados. Con 500 empleados tienes que tener un jefe, un director de personal, tienes que tener seguridad, tienes que tener un montón de cosas que cuando sois 20 no se tienen. Entonces, el mundo del startup de los primeros 2 o 3 años tiene muy poco que ver con el mundo de una startup ya grande, consolidada, con procesos, etcétera. Y la gente tiene que cambiar. ¿Cómo ves el ecosistema de inversores en España? ¿Falta o sobra algo? Bueno, yo creo que, como siempre, estamos desequilibrados. O sea, no teníamos básicamente inversores, ahora tenemos muchos inversores de capital riesgo entre 500.000 y 5 millones, hay mucho más que nunca. Hay muy pocos por debajo de 500.000, tienen que ser business angels, y los business angels en España son muy pocos y son siempre los mismos los que invierten, con lo cual tienen limitado el número de operaciones que pueden hacer. Y luego lo que no tenemos es la parte de arriba de la escalera donde podamos realmente tener fondos que puedan invertir 100 millones en una operación importante, porque vamos a convertirnos en
líder en toda Europa de un segmento. Entonces, bueno, pues nos falta gente arriba y nos falta gente abajo. O sea, en el ámbito de los business angels falta todavía gente que invierta, porque hay mucha gente inversora, pero que están sobre todo en inversores inmobiliarios que no se mueven a tecnología ni a industria. ¿El ecosistema del siglo XXI permite el nacimiento de nuevos empresarios del siglo XXI? No es que lo permite, es que lo propicia. Es imprescindible. Al final, la gente se levanta y dice, aquí hay una oportunidad de mercado, vamos a estudiarlo, voy a hacer un planteamiento, voy a hablar con alguien para contrastarlo, utilizo las redes sociales para ver cómo funciona la idea, hablo con una serie de amigos y digo, oye, ¿tú te meterías conmigo en este negocio? Y realmente la gente que está convencida se lanza. Y se crean empresas del siglo XXI cada vez más. ¿Están ayudando las escuelas de negocio a generar talento del siglo XXI? Yo creo que están ayudando a estructurarlo. Es decir, yo creo que hay mucha gente que proviene, por ejemplo, del ámbito de ingeniería y le falta el conocimiento financiero, o gente del ámbito financiero que le falta el conocimiento de gestión diaria, etcétera. Yo creo que las escuelas de negocio, de las cuales en España tenemos las 3 de las 10 primeras del mundo, pues realmente es muy bueno. Otra cosa es que haya gente que no haya pasado nunca por una escuela de negocio ni lo necesite, porque son talentos naturales, ¿no? Pero yo creo que tener la estructura de una escuela de negocio viene bien, porque casi siempre te complementa aquellos ámbitos que tú no manejas. Es más concreto. ¿Cómo ve, esto desde alguien con talento que pregunta, cómo ve el hecho de acabar ingeniería electrónica y hacer un MBA? Yo creo que es imprescindible. O sea, yo creo que alguien que quiera realmente hacer algo en un entorno en el que va a tener que presentar cuentas de resultados, que quiere crear una gran empresa, necesita tener un conocimiento más allá de la ingeniería, tiene que tener un conocimiento financiero que se lo da un MBA. O sea, yo creo que los MBAs además tienen otra ventaja importante. Como yo os decía, lo más importante es venderle al equipo tu idea. Y en el entorno de una escuela de negocios tienen mucho talento alrededor, mucha gente. De hecho, yo conozco gente que ha ido a hacer un MBA para generar su propia empresa. Y lo que ha hecho es captar en el talento en la escuela. Sí, yo creo que las escuelas de negocio tienen que variar muchas cosas, están cambiando mucho, todavía tienen muchas reminiscencias del siglo XX, pero yo creo que por lo menos están intentando pasarse rápidamente al siglo XXI y cada vez tienen cosas más interesantes. Vale, volviendo al tema del talento, preguntaban si en las empresas hay un departamento de I+D o es una tarea de todos el innovar, en la parte de innovación. Yo creo que es una tarea de todos innovar, pero yo creo que lo que es importante en lo que es I+D en la empresa es que sea innovación abierta, es decir, que sea gente que sepa que innovar en casa, por muchos ingenieros que tenga, nunca es lo mismo que si realmente utilizas todos los recursos de Internet para innovar. Entonces, lo que hay que saber es que tienes que estar innovando dentro de casa, pero tienes que estar muy abierto a hablar con todos los centros de inteligencia mundiales y saber dónde, cada vez que necesites una cosa, puedes conseguirla. Hoy en día hay talento matemático en la red gratuito, hay talento de ingeniería gratuito, hay gente que gana dinero pujando por solucionar problemas. Y a lo mejor ese problema que parecía un problema de ingeniería complejísimo, lo ha resuelto una señora que es una ama de casa. O sea, quiere decir que están pasando cosas que antes no pasaban. ¿Por qué? Por la comunicación que hay inmediata y la capacidad de llegar a talento en todo el mundo. Es decir, innovar dentro de la casa con un departamento I+D está bien, pero tiene que ser un departamento que esté muy abierto y que sepa que solo dentro de casa no voy a poder innovar suficientemente. ¿En qué sectores tecnológicos ves más oportunidades en España para lanzar una startup? Bueno, yo creo que en cualquiera. Como os he dicho, cuando estás hablando de que el 95% de las empresas son del siglo XX, pues en todos los ámbitos. En estos momentos, ¿qué es donde realmente estoy viendo que España tiene cosas en las que yo, por ejemplo, no invierto porque no entiendo lo suficiente? En biotecnología y en nanotecnología tenemos gente muy buena. Yo son ámbitos en los que no me siento cómodo, aunque los sigo muy de cerca,
que yo creo que ahí hay oportunidades de negocio muy interesantes. En lo que es el negocio de Internet, que es el que yo conozco bien, están surgiendo cosas muy interesantes en el Internet de las cosas, en todo lo que tiene que ver con software de nuevo cuño para resolver problemas que antes no se planteaban. Yo creo que hay oportunidades muchas dentro de lo que es el cambio de la empresa del siglo XX a soluciones del siglo XXI que tienen que ser completamente distintas. ¿Qué opinas de la tecnología basada en inteligencia artificial? ¿Sueles invertir? ¿Perdona? Inteligencia artificial. ¿Sueles invertir? Bueno, tenemos un par de inversiones en empresas de inteligencia artificial, pero yo creo que el problema que hay es que los grandes del sector, Amazon, Google, Facebook, etcétera, tienen entre 1.000 y 2.500 millones al año en inversión en inteligencia artificial, con lo cual estamos metidos en nichos muy pequeñitos, porque realmente en lo que es inteligencia artificial a lo grande solo lo pueden hacer los grandes. O sea, es muy difícil competir en ámbitos de ese tipo. Cuando tienes un IBM con Watson, que lleva ya invertidos en Watson 4.800 millones de dólares en los últimos 5 años, pues ¿cómo compites con eso? O sea, lo que tienes es que pensar en segmentos de mercado de inteligencia artificial donde hay cosas que pueden ser muy interesantes, que es lo que estamos haciendo nosotros. Son motores comparadores de precios, motores que aprenden del comportamiento, etcétera, cosas que realmente los grandes no están todavía concentrados en eso. Más preguntas. ¿Cómo se venden bienes virtuales por Internet sin equipo comercial o de marketing? ¿Cómo? ¿Cómo se venden bienes virtuales, bienes por Internet sin equipo comercial o de marketing? Bueno, sin equipo comercial fácil, sin marketing no. Hay que tener marketing. O sea, al final, ¿cómo vendes? Vendes a través de hacer un marketing muy bueno, de generar una historia, de conseguir que ese marketing sea lo más barato posible y que realmente, pues si cada vez que generas un cliente te cuesta 10 euros, que ese cliente, a través de lo que le das, te genere 100 o 500 gratis, que es un poco el gran éxito de algunos de los que hemos hablado antes. Un Instagram, un Facebook, etcétera, o sea, un WhatsApp, gente que realmente ha sido capaz de con muy poco marketing, prácticamente nada, con el boca a boca, generar millones de usuarios. Pero lógicamente, en cuanto han crecido un poco, todos han gastado dinero en marketing. Es decir, puedes hacerlo sin vendedores, pero desde luego no sin marketing. Había una relacionada que es más concreta. ¿Cómo comercializarías un producto de formación, videotutoriales online, por ejemplo, con pocos recursos de marketing? Pues mira, por ejemplo, si tú ves en estos momentos una empresa, a ver si me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, si no te voy a decir lo que hacen para que lo veáis. Lo que tienen estos son webinars. Un webinar, sabéis que es esto podría ser un webinar hablando del entorno que estamos hablando. Bueno, pues si esto fuera un webinar, imaginaros que lo enlatan, de hecho lo están grabando y lo presentaremos para que lo vea la gente, pero una de las cosas que podría ser es que viniera la propia LifeRay y dijera, oye, a mí me gustaría patrocinar esto porque vosotros que tenéis acceso a, me lo invento, lectores, 200.000 o 300.000 lectores, me gustaría enviarles el acceso a este seminario. Y por eso estoy dispuesto a pagar 10.000 euros. Bueno, pues una fórmula es que haya empresas que estén dispuestas a patrocinar webinars para que los vea la gente. Y eso hace que con muy poco, ¿qué es lo que tienes que tener ahí? Tienes que tener audiencia. Si no tienes audiencia, tienes que casarte con alguien que tenga la audiencia y hacer de intermediario. Pero hay muchos modelos en los cuales al final lo que hace es que hay un tercero que paga por difundir algo que tú haces. ¿Qué opinas del sector inmobiliario? ¿Todavía no se ha transformado? Bueno, yo creo que no se ha transformado, pero está haciéndolo a toda pastilla. O sea, todos habéis oído hablar de houses, habéis oído hablar de muchos competidores de houses. Básicamente es un sector en el que van a cambiar muchas cosas y sobre todo lo que está cambiando más es la forma pues, de comprar y vender inmuebles, que hoy en día quien compra o vende un inmueble sin pasar por Idealista o por Fotocasa o por alguno de los portales inmobiliarios. Es decir, eso ha cambiado por completo.
¿Qué va a pasar con los grandes bancos tradicionales? ¿Van a desaparecer en favor de las fintech? Bueno, eso ya es demasiado concreto y no tengo una respuesta al 100%. Mi opinión es que creo que va a haber una gran consolidación, o sea, que van a desaparecer muchos bancos y que van a tener participaciones en muchas fintechs, los grandes que se queden, consoliden, y van a desaparecer muchos medianos. Es decir, yo creo que va a haber un espacio para bancos grandísimos a nivel global que tendrán islas que serán fintechs que habrán comprado, y probablemente ese sea el escenario más realista. Pero no lo sé, porque puede ser que los fintech completen en cada uno de los segmentos de mercado tan buenos resultados que los bancos no puedan competir en ninguno de ellos. De momento no lo veo, ¿eh? Yo creo que va a ser más bien una consolidación donde va a haber muy pocos bancos, pero globales y muy fuertes, con cientos de participadas fintech especializadas por sectores, por países, por zonas, etcétera. En un mundo de máquinas y tecnologizado, ¿cuál es el papel de las personas? Pues ser más listas que las máquinas. Bueno, yo creo que es un debate muy difícil, y realmente, vamos a ver, en estos momentos todavía, y lógicamente los ordenadores cuánticos van a cambiar eso un poco, todavía hoy en día, si queréis, los que sabéis de computación muchísimo más que yo, que sois unos cuantos aquí, imaginaros que le tenéis que explicar a una máquina cómo mirar a una audiencia como la vuestra. Cómo entender que tú llevas un polo con una manga corta, eres una mujer con gafas. Explícale eso a una máquina. ¿Qué análisis tienes que hacer para que una máquina entienda lo que yo con un solo vistazo veo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? De momento, especializarse mucho. Entonces, en aquellos segmentos en los que trabajo con inteligencia artificial, soy mucho mejor que el ser humano. Pero yo todavía no veo la sustitución del ser humano en los próximos 20 años. Más allá de 20 años no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿eh? O sea, yo creo que todavía lo que hay es una inteligencia artificial muy desarrollada en ciertos ámbitos, pero todavía muy tonta en cosas que a nosotros nos parecen sencillísimas. Entonces, va a haber robots que se muevan mejor que nosotros dentro de muy poco tiempo. Pero un robot que entienda cómo funciona una audiencia de 100 tíos, pues probablemente le cueste bastante más tiempo. ¿Inviertes en B2C o B2B? Intento que sea casi siempre B2C, pero hemos invertido alguna vez en B2B. Depende mucho del equipo y de la oportunidad de negocio que veamos. ¿Cómo tener éxito con un producto de e-commerce para B2C? Bueno, yo creo que el problema está en que a mí el e-commerce cada vez me gusta menos. Y me gusta menos porque necesita mucho volumen, tiene poco margen y hay mucha competencia. Entonces, cuando compites en un ámbito donde está Amazon, es que no puedes competir. Entonces, hay nichos en los que la gente se maneja, pero normalmente son nichos pequeños. Es decir, si os fijáis en gente grande, o sea, como los japoneses de Rakuten, que montaron un tinglado de comercio electrónico de cientos de millones en Europa, se lo han ido desmontando poco a poco, país por país, porque no pueden competir con Amazon. O sea, y eso eran inversiones millonarias, o sea, no estamos hablando de la tienda de la esquina. Sin embargo, la tienda de la esquina todavía se gana la vida por Internet, cada vez más. Es decir, hay la capacidad de hacer pequeños modelos de negocio de comercio electrónico muy cuidados, donde se puede ser rentable y conseguir algo, porque tienes mucho margen. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene un comercio electrónico de bañadores diseñados, únicos, 150 euros el bañador, y solo vende en Estados Unidos, y no tiene empleados, tiene una plataforma de comercio electrónico, todo automático, bien programado. Empezó facturando 10.000 euros al mes y está facturando 100.000 euros al mes. O sea que si las cosas las haces bien y creas una cosa diferente, pues puede funcionar. Pero ¿puede eso competir con Amazon? No. O sea, eso es un negocio es un negocio interesante para una persona, pero ya no es interesante para un inversor y no es interesante para crear una gran empresa, porque es muy difícil.
Estas van otra vez con relaciones con el crecimiento y la creación de empresas. ¿Es mejor, en etapa de crecimiento, trasladar la empresa a Estados Unidos o fundarla en Estados Unidos directamente? Bueno, yo vuelvo a lo que os decía antes. Depende mucho del tipo de empresa que sea. O sea, si al final lo que estás haciendo es algo que lo puedes vender en España y que lo puedes financiar en España, probablemente sea mejor el hacer la prueba en España y luego hacer un aumento de capital para irte a Estados Unidos. Pero si realmente es un proyecto que necesita mucho dinero y que tienes que tener valoraciones muy importantes para levantar el dinero, tienes que irte a Estados Unidos. O sea, si tú dices, oye, yo es que para empezar este negocio necesito 10 millones de euros y lo que tengo de momento es la idea. Pues eso en España es imposible de financiar. Absolutamente imposible. En cambio en Estados Unidos pues hay alguien que dice, oye, pues me parece bien la idea, me gusta el equipo y me arriesgo los 10 millones. Y además lo hago por el 20% de la empresa. En España a lo mejor encuentras a alguien dispuesto a meter 10 millones, pero es una gran empresa y quiere tener el 95% de la empresa, con lo cual te ha dejado sin empresa. Es decir, depende mucho de qué producto sea, de cómo estés de desarrollado y de qué capacidad de negociación tengas. Preguntan por aquí, ¿inversor financiero o socio industrial? Siempre inversor financiero, porque el socio industrial es muy bueno para la tranquilidad, pero es muy malo para la valoración. Es decir, al final, el problema que tienes con un industrial es que es del siglo XX, y entonces no entiende los parámetros del siglo XXI. Entonces, te va a tratar a los 2 días como si fueras un empleado. Y entonces se carga la emotividad de tener tu propia empresa. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de crecimiento, aunque haya entrado solo con un 10%, es que si alguien está interesado en la empresa y ve que haya un socio industrial dentro, sabe que lo único que va a hacer es calentar el precio, porque al final se os va a quedar el socio que ya tienes, con lo cual nadie entra y por lo tanto tu valoración no sube. Es decir, la ventaja de un socio industrial es que puedes llegar a un acuerdo que sea autofinanciado desde el principio. Eso es una ventaja, duermes más tranquilo. Pero tiene el inconveniente de que el recorrido es mucho más corto. ¿Cuántos años espera un inversor o business angel para vender? Si va en función del tiempo. Depende mucho, porque los business angels normalmente lo que hacen es intentar salirse a la primera ampliación de capital grande. Es decir, si tú has entrado a valoración de 500.000 euros como business angel y la empresa está en 5 millones de valoración y ya empiezas a tener 10 veces lo que has puesto, te empieza a interesar, o a muchos business angels les puede interesar salirse en ese momento. Depende también del tipo de contrato que tengas. Es decir, en algunos casos puedes hacerlo y en otros casos no puedes hacerlo. Entonces, dependiendo cómo hayas negociado con el emprendedor, tu participación. ¿Cómo es normalmente el timing en el cual se siente cómodo un inversor? A los 3 años empieza a ponerse nervioso. A los 4 está muy nervioso y a los 5 está nerviosísimo. Quiere decir que entre 3 y 5 años es cuando tienes que quitártelo de encima, porque si no es un latazo de tío. Hay oportunidades del siglo XXI, pero ¿cuáles son los riesgos del siglo XXI? Bueno, esos son los mismos que en el siglo XX, que quiebres. Y de esos hay muchísimos. O sea, para que os hagáis una idea, de cada 100 proyectos que sobrevivan hay un 30% que sobrevivan, pero que realmente sean de éxito es un 3%. Es decir, que 30 sobreviven, quiere decir que devuelven el dinero o tienen un pequeño negocio que funciona, pero al final que realmente sean un gran negocio es un 3%. Luego, si lo que estás buscando es un gran negocio, hay mucha gente que se queda por el camino, la mayoría. Pero la ventaja que tienes es que cuando lo haces bien, yo cuando vendimos 20, por ejemplo, lo vendimos, hicimos 5 millonarios que tenían menos de 27 años. Pues eso no se hace en un negocio tradicional. Preguntan, ¿por cuánto esperas normalmente multiplicar tu inversión? ¿Por 5, por 15, por 50? Por 1000. Mira, cuando entras en capital semilla, que es por lo que hay tan poca gente, el riesgo es mucho más alto que cuando ya entras como entran los VCs. Los VCs entran cuando ya hay un modelo de negocio demostrado
y están empezando a facturar. Y lo que necesitan es dinero para escalar. Eso es lo que les encanta. Pero cuando realmente estás simplemente discutiendo una idea, no quieren entrar porque el riesgo es muy alto. Entonces, si tú tienes éxito en 3 de cada tus 100 inversiones, pues esas 3 tienen que amortizar 97 en las que has perdido dinero. No es tan sencillo. ¿Cómo fue su colaboración en Bybit? Pues muy buena. Tuvimos un emprendedor que era amigo, o sea, una persona que me vino a ver y me dijo que acababa de hacer un MBA y que había decidido que quería montarse una empresa de Internet y que no sabía qué montarse. Y yo le di la idea, me llamó a la semana y me dijo, oye, que lo he estado viendo, lo que hacen los franceses estos de vente privé, y voy a hacer una cosa que se llama Bybit y quiero que seas mi primer inversor. Y así fue. Entonces la relación ha sido siempre muy buena porque cuando ha tenido algún problema a lo largo de los 5 años, yo he tratado siempre de resolvérselo. Y siendo un inversor pequeño, porque fue una empresa que levantó mucho dinero y por lo tanto tuvo muchos inversores, yo era un inversor de referencia a pesar de tener una inversión relativamente pequeña. ¿Puede innovar una corporate por sí sola? ¿Sirve de algo el teatro de la innovación, mesas de ping-pong, innovation, hubs? ¿Cómo deberían corporates y startups relacionarse? Bueno, yo creo que hay algunas que lo saben hacer, la mayoría no. Y desde luego no tiene que ver con los signos externos, tiene que ver con la capacidad de que el talento realmente disfrute trabajando para ti. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil es tener un jefe. Si tú eres un chaval de 29 años que acaba de terminar la carrera y tiene 3 o 4 años de experiencia y tiene la cabeza llena de ideas y de cosas y tal, tener un jefe de 40 o 50 o 60 años que le está diciendo todo el día, no, eso no, hay que hacerlo así. ¿Y por qué no hacemos esto? No, eso, porque eso ya hemos hecho una vez y no funcionó. O sea, cuando te lo han dicho 27 veces, dices, yo no quiero trabajar aquí, yo quiero un sitio donde pueda utilizar mi capacidad intelectual. Luego, ¿cuáles son las empresas que saben innovar? Aquellas que saben retener el talento. Y de esas hay muy pocas de las del siglo XX. Empieza a haber algunas. ¿Qué va a pasar con las operadoras de telecomunicación? ¿Van a desaparecer? Bueno, yo con esto tengo que decir que tengo ¿cómo diría yo? Un hándicap. Y es que yo dije que iban a desaparecer hace 20 años y ahí siguen. Con lo cual ya no vuelvo a decir nada. Yo creo que Telefónica, yo trabajé en Telefónica hace muchos años y yo decía que las telco de nuevo cuño se las iban a cargar y bueno, han sabido reaccionar, han sabido manejarse muy bien y por suerte para ellas realmente tienen todavía cuentas de resultados muy impresionantes, con lo cual eso que yo decía hace 20 años de que iban a desaparecer, pues el tiempo me ha demostrado que no desaparecen tan fácil. Es decir, se tienen que cambiar. Fijaros que en la época mía en Telefónica no se hablaba de clientes, se hablaba de abonados. Bueno, eso ha cambiado. Ahora están volcadas en el cliente y tienen departamentos de marketing modernos con gente haciendo cosas diferentes. Yo creo que han cambiado mucho. Es decir, que si comparas a la Telefónica de hoy con la Telefónica de hace 40 años, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que se han reinventado. Suficiente como para realmente competir con Google, Facebook y tal, pues ahí es donde lo veo difícil. Sobre todo lo veo difícil porque realmente estamos en entornos donde cada vez más los unos generan margen y no tienen endeudamiento y los otros siguen con un endeudamiento histórico muy grande y les cuesta lógicamente invertir en las cosas que los otros pueden invertir comprando empresas sin ningún problema. ¿Vais a invertir o invertís en proyectos que no necesitan dinero y lo único que quieren es asesoramiento? Sí, de esos hemos hecho bastantes, cada vez más, porque una de las cosas que nos piden muchas veces es coaching en el modelo de negocio. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido es que lo más difícil es que el modelo de negocio que tienes pensado al principio funcione. Y lo que necesitas es la capacidad de pivotar. Y eso cuando ya lo has hecho muchas veces, como lo hemos hecho nosotros, pues contribuye mucho. Es decir, tenemos la ventaja de que primero tenemos los contactos y luego tenemos la capacidad de decirle al emprendedor, a la emprendedora, oye,
aquí hay una oportunidad, esto que estás haciendo no termina de salir, te quedan 300.000 en el banco, vamos a tener que hacer una siguiente ronda, para ir a la siguiente ronda necesitas demostrar una serie de parámetros para que realmente encontremos inversores, esto hay que cambiarlo. Entonces, en ese momento inicial, en el primer año, somos yo creo que muy buenos socios y hay mucha gente que nos lo ha pedido. Con una media de 150 años de vida, la dependencia será más importante. ¿Cómo innovar digitalmente en el sector sociosanitario y donde queda el contacto personal? Bueno, yo creo que al final lo que está pasando ahora es que tiene que haber una revolución en cómo funcionan los gobiernos, que nadie está hablando de ello. Es decir, todo lo que está pasando ahora, fíjate, estamos todos inmersos en la discusión de si el Partido Socialista gana Susana o gana Pedrito. Pues eso me parece muy bien a corto plazo, pero ¿quién está pensando en cómo tiene que ser el Partido Socialista o el PP de dentro de 100 años? Nadie. Le importa tener leche a todo el mundo. Si es que el problema de nuestros políticos, en el mundo entero, yo creo que en el mundo entero, es que piensan en qué es lo que va a pasar hasta la siguiente elección. Pero nadie está pensando, como decía Churchill, en las siguientes generaciones. O sea, lo que tenemos es que tendría que haber un debate intelectual completamente distinto. O sea, ¿qué va a pasar en una sociedad que va a cambiar por completo? Nadie está hablando de eso. La gente no le preocupa porque le preocupa más el problema de si mañana tiene que ir a declarar no sé qué. Estamos en un momento en el que es muy difícil contestar a eso. Yo creo que realmente tienen que cambiar las leyes, tienen que cambiar los gobiernos y tienen que cambiar los partidos, tienen que cambiar los sindicatos, tiene que cambiar todo, porque al final el entorno va a ser completamente distinto. Ya está empezando a pasar, pero es que en los próximos 20 años va a ser absolutamente increíble el cambio. Relacionado, ¿qué opinas de la renta básica universal? ¿Cómo se financiaría? Bueno, Bill Gates decía que ¿por qué no le cobramos a los robots? Que paguen los robots un IRPF, ¿no? Pues no sé, esas son discusiones en las que sí hay que trabajar. Pero de eso, aparte de Bill Gates, no le he oído a ningún político hablar de eso. Es decir, el problema está en que tenemos que pensar en qué es lo que hacemos, porque va a haber un montón de gente que por preparación, etcétera, van a ser inempleables. Y habrá que darles de comer y habrá que darles dinero para que puedan vivir, ¿no? Pues alguien tendrá que pagar eso. Y no se puede subir impuestos constantemente, porque ya hemos visto cuando Inglaterra llegó a tener niveles de impuestos del 80%, la gente dejó de trabajar, o sea, trabajaba la mitad para ganar menos porque no estaba dispuesto a dejarle al Estado el 80% de lo que ganaba. Entonces, yo creo que esa es una discusión muy seria que va a llevar mucho tiempo y que tiene que ver con un cambio en la cultura no solo del país, sino de los gobiernos, de las leyes internacionales, etcétera. O sea, los próximos años van a ser muy dramáticos en cambios estructurales. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Por qué se está favoreciendo más la innovación y el emprendimiento en Europa? Bueno, yo creo que el problema es que tenemos que hacerlo en defensa propia. Estados Unidos se nos está llevando todo. Es decir, si veis en estos momentos los grandes centros de I+D, están todos en Estados Unidos y ahora en China. O sea, quiere decir que toda la inteligencia está en Estados Unidos, en China, en Japón y un poco en Corea. Y en Europa estamos teniendo que reaccionar, estamos haciendo proyectos de la Unión Europea y estamos ahora más preocupados con el Brexit que con cómo va a sobrevivir Europa en los próximos 100 años. Entonces yo creo que el problema que tenemos es que hay que invertir mucho más en I+D, pero sobre todo hay que ser capaces de contrarrestar la ola que se nos viene encima de esos países que he dicho, o sea, de Estados Unidos, de China, de Japón y de Corea, que son países en los que se está innovando muchísimo más rápido que en la Unión Europea. No en todos los ámbitos, pero en la mayoría de los ámbitos. ¿Son los datos el nuevo oro? Bueno, yo creo que la gestión de los datos va a ser cada vez más un negocio muy interesante. Pero va a ser un negocio muy interesante porque va a cambiar por completo. Es decir, al final
los datos van a ser del propietario y el propietario va a poder manejar los datos de forma inteligente, cobrar por ellos cuando quiere hacerlo, y va a ser capaz de negociar. Vas a tener un agente inteligente que vas a comprar, que será tuyo, que sabrá tus necesidades y que hará negociaciones para comprar las cosas, desde un coche hasta un abrigo de piel para tu mujer, lo negociará todo por ti. Y todos esos datos los tendrá valorados, y a la empresa que quiera comprarlos le dirá, pues te doy toda esta información en tiempo real por tanto dinero. Yo creo que es lo que va a pasar. O sea, va a cambiar por completo. De momento estamos hablando todos de minería de datos, de grandes datos, pero muy pocos están hablando de cómo se va a rentabilizar a nivel individual. Y yo creo que la inteligencia artificial va a permitir que se negocie de una forma completamente distinta. Vale. Aquí unas preguntas relacionadas con un caso también, que es un negocio del transporte aéreo para promocionar un segmento, incrementar el índice de ocupación de pasajeros y evitar la posibilidad de canibalización de los clásicos segmentos de economy y business. Es un caso. Entonces, tiene una serie de retos y hacen unas preguntas. El principal reto es respecto al talento, porque querrían encontrar socios fundadores o cofundadores, entre ellos un ejecutivo senior del sector del transporte aéreo, un experto en comunicación senior para el storytelling y un experto en social media y digital marketing. ¿Recomendaciones? Ir a un headhunter. Ah. Vamos a ver, aquí hay dos fórmulas. Una es ir a un headhunter, pagar un dinero para que te los busquen, y la otra es meterte en LinkedIn y hacer una selección en LinkedIn de esos perfiles y dirigirte a ellos personalmente. Es decir, hago un perfil exacto de qué es lo que estoy buscando, me meto en LinkedIn, busco cuánta gente hay en el sitio que yo quiero de ese tipo y me dirijo a alguien concretamente. Le digo, oye, tengo un negocio de X millones de euros en el que quiero que participes, estoy dispuesto a darte un porcentaje y quiero hablar contigo. Tener conversaciones y contratar al equipo directamente, pero eso lleva más tiempo, porque si lo tienes que hacer desde cero, no tienes tanta costumbre como un headhunter que eso ya lo tiene informatizado y te lo hace más rápido. Lo que pasa es que luego te cobra un 33% del sueldo de ese individuo durante un año. Entonces, claro, si estás contratando gente de 100.000 euros, cada 100.000 euros que contratas son 33.000 euros para el que te hace la selección de personal. Si te lo haces tú, pues probablemente lo puedes hacer de la forma que te he dicho a través de LinkedIn, pero lleva tiempo y mucho esfuerzo y muchas entrevistas personales. En este caso, inversores de capital, se recomendaría inversores de capital, ¿no? Una segunda pregunta, Sí. Etapa. Además del talento, hoy se tiene como socio cofundadores, pues se pasa a la segunda etapa, que además tiene necesidad también inversores de capital. Sí, pero un inversor, nadie va a invertir capital si no tienes un equipo y el modelo de negocio muy bien explicado. O sea, por eso yo siempre he dicho, y lo he dicho antes, que la venta más difícil es a tu equipo. Porque al final, si tú hablas con una persona que es director comercial de Sanitas y está ganando 130.000 euros y quieres llevártelo a trabajar en tu empresa que estás montando de cero, pues le vas a tener que decir, yo te voy a pagar 30.000 euros, pero la diferencia te voy a dar el 10% de la sociedad o el 5% de la sociedad. Con la sociedad, lo que pretendo es que con tu ayuda y tu ayuda esto valga 500 millones, pues te vas a forrar. Pero tienes que saber vendérselo. Y eso no es tan fácil. Porque el que está ganando 125.000 euros dice, sí, todo esto está muy bien, pero 125.000 euros todos los años no está mal. Entonces depende mucho de cómo de bien seas capaz de vender la idea. Pero en Estados Unidos hay gente que ha contratado gente de 5 millones de euros de sueldo y se han ido con ellos por un paquete de equity importante juntos y van a montar una empresa de 1.000 millones. Entonces, si eres capaz de hacer eso, pues consigues la gente de peso que necesitas para conseguir luego dinero. La gente cree que lo más difícil es conseguir dinero. Lo más difícil es conseguir el equipo que sea capaz de convencer al dinero. Eso es lo más difícil. Y en este ejemplo, ¿cómo te imaginas la etapa de lanzamiento de esta startup? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que ser? Ni idea. Eso es muy específico. Tienes que entender mucho mejor el negocio, tienes que entender muy bien en qué estado están, en qué país, cómo se hace. Eso no es genérico, eso es muy específico. Bueno, pues yo la última pregunta que tengo, que esta es como para cerrar ya el círculo. Fenomenal. Y es la siguiente.
¿Cómo hacerlo difícil fácil? Bueno, eso es precisamente lo que se busca. O sea, lo que se busca al final es que hay negocios que son muy interesantes porque son muy sencillos. Mira, hay una historia que vosotros la habréis oído, o algunos de vosotros la habrán oído, que es la de Instagram. ¿Quién ha oído la historia de Instagram? Instagram se llamaba de otra manera, era una empresa que, porque estaba montada por un equipo muy reconocido en Silicon Valley, levantó 150 millones de dólares. Hicieron un macroproyecto que era la repera, o sea, menos planchar, hacía de todo el sistema. Se les terminaron los 150 millones de euros, los emprendedores dijeron que necesitaban más dinero, los inversores dijeron, pues chicos, se ha terminado, no ponemos un duro más. Así que cerrar la empresa. Entonces, en un fin de semana se reunieron todos los emprendedores y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a analizar qué es lo que han hecho los clientes con nuestra super plataforma. Pues al final lo que habían hecho todos era básicamente utilizarla para fotografías. Y entonces dijeron, oye, aquí lo que hay que hacer es tirar el 90% de la aplicación, centrarnos en este 10%, le llamamos Instagram y le dedicamos al tema de fotografía. Entonces fueron a los inversores y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. El 90% de los inversores dijeron, ni de coña, no estamos dispuestos a poner más dinero, y un 10% dijo, ¿cuánto necesitáis? ¿5 millones? 5 millones. Os damos 3 meses para demostrarlo. Y a los 18 meses lo vendieron por 1.000 millones de dólares. Así que no está mal. ¿Y qué fue? Pues una cosa que había sido súper complicada, la analizaron muy bien con el cliente y la centraron en lo que quería el cliente. Una de las experiencias que tengo es que el 90% de lo que se hace al principio se termina tirando, porque se discute entre los emprendedores y los inversores y nadie dice, ¿y dónde está el cliente? Y cuando resulta que salen y hablan con el cliente, lo que quiere el cliente no tiene nada que ver con lo que han desarrollado. Yo veo gente que viene y me dice, bien, una aplicación, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras. ¿Cuántos clientes tienes? No, todavía no lo he lanzado. O sea, que has hecho la aplicación y todavía no la has lanzado. O sea, lo que tienes que hacer es, primero, analizar qué es lo que quiere el cliente. A lo mejor tienes que lanzar una microaplicación para probar ciertas cosas, pero no gastarte 200.000 euros en desarrollar una cosa que no sabes si la va a querer el cliente o no. Entonces, la clave de los negocios al inicio es que sean muy simples porque están pactados con el cliente. O sea, tienes que hacer un mock-up, un modelo lo más sencillo posible para contrastar qué es lo que quiere el cliente y trabajar en esa dirección. Muy bien. Muy bien, pues Rodolfo, muchas gracias por este tiempo y por responder tantas preguntas y compartir con nosotros tu conocimiento, que ha sido muy interesante. Muchas gracias.